tan seguido. No, hombre, es que cuando me ha regalado uno, o sea, lo pruebo una sola vez. Y se lo acaba. Ya, es como haga de cuenta que soltaron a un drogadicto en donde hacen la coca. O sea, no, pues no. No, sí son adictivos. No, eso está grave. En fin, pero bueno. Bueno. ¿Qué efemérides tiene? Fíjese que ahorita estaba viendo la cuestión de la definición de Chihuahua. Entonces, dicen que no se pueden poner de acuerdo en cómo es la definición de Chihuahua. Entonces, Ajá, de lo que significa. Lo que significa. Entonces, unos dicen que es el lugar donde se juntan los ríos. Ajá. Y el otro es el lugar seco y arenoso. Ajá. Entonces me quedé pensando así como reflexionando, pues cómo quiere ver uno su ciudad, como seca y arenosa o donde se juntan los ríos, ¿no? Entonces tiene dos significados muy diferentes, muy opuestos, ¿no? De lado a lado, ¿no? Fíjate qué interesante la forma como lo está pensando, como eso el vaso medio lleno y medio vacío, ¿no? Ajá. La perspectiva que tiene, ok, está bien. Sí, y me recordaba también... ¿Y cómo es para usted Chihuahua? Pues junta de ríos. Junta de ríos, Sí. Claro, sí, Así como es. tiene que ser. Sí, es como debemos de pensar nosotros, de cómo vemos nuestra tierra, ¿no? Si es una tierra donde hay agua, donde hay vida, Es una muy buena tierra. o donde es seco, ¿verdad? Y vemos que aquí la gente de aquí de Chihuahua, pues es una gente trabajadora, Sí, esforzada, sí. que aún con el clima que tenemos, porque pues son climas duros, ¿verdad? Hostiles, podríamos decir que no hay tanta lluvia. Pero la gente, sin embargo, pues trabaja hasta sacar fruto, ¿no? Una característica de la humanidad en los lugares difíciles es que es más trabajadora. Y al mismo tiempo en los lugares fáciles donde las cosas se dan en los árboles sin mucho problema y que salen los árboles solos, Exacto. es más floja. O sea, a nivel mundial, los países ricos suelen ser aquellos países que se encuentran originalmente en tierras difíciles. Qué interesante la forma en la cual se desarrolla el carácter mediante la oposición. Es algo así como la gravedad. Si no hubiera gravedad, nuestros huesos y músculos se volverían gelatinosos. Exacto. Y son sólidos porque tenemos gravedad. Y lo mismo sucede con el carácter. Cuando tenemos oposición, desarrollamos carácter. No está tan mal el que las cosas no salgan como uno quiere. Podría darse el caso que tengamos más beneficio en el carácter por los enemigos que enfrentamos que el carácter que desarrollamos con los amigos que tenemos. Sí. La Sí. verdad. O sea, nos puede estar haciendo mayor bien el enemigo que el amigo. Exacto. Así de grave se puede ver el asunto. Y normalmente siempre pasa algo difícil al inicio, en el caso de cuando pones un negocio. Claro. Nunca te sale así que la primera vez y que tengas resultados el primer mes. A veces se llevan hasta 8 meses las personas para poder tener una ganancia, ¿no? Y casi todo millonario tuvo una quiebra. Casi todo millonario tuvo una quiebra. Y después de esa quiebra aprendió. Como dijo, que no, hay bueno, siempre esa enseñanza, como que Dios lo diseñó de esa manera para que tú salgas adelante, Claro. ¿no? Y te esfuerces. Si este mundo es un lugar de entrenamiento, no es un patio de recreo, es un lugar de entrenamiento. Y Exacto. para desarrollar almas, como que Dios dijo, no vuelvo a tener aquí otro diablo. Mejor que todo lo tengan afuera para desarrollar el carácter correcto. Y el día que nos libren de la carne que tenemos, verá la maravilla de seres que seremos en su momento. Pero entonces hay como que atreverse también a hacerlo, digamos. A veces el negocio se lo lleva toda la vida en estarlo diseñando, por hacerlo, que evitar errores. Y mejor más vale, pues aviéntate y te va a pasar a lo mejor que fracases, pero ya aprendiste después y Dios te va a volver a recuperar lo que perdiste. Y es una gran escuela, la verdad, quebrar o batallar o sufrir o padecer o que las cosas salieron mal o que perdí. Por ejemplo, vea en los deportes, perder torneos, partidos, perder, desarrolla grandes equipos. Exacto. Y ganar, note usted que cuando ganan, el siguiente juego hacen una ridiculez, porque se sienten lo máximo. Eso es parte del entrenamiento de Dios, perder, fracasar, fallar. Y mantenerse, porque también me acuerdo mucho del boxeador que al último estuvo con un mexicano, no me acuerdo los nombres de los dos, pero que sin embargo no estaba el rival de él, y le pusieron a un mexicano que estaba ahí de sustituto y le ganó. ¿Cómo se llama? ¿Eddie Ruiz? Andy Ruiz. Andy Ruiz. Sí, por ejemplo. Que fue Joshua el campeón. Y dijo, no, ahorita en 30 segundos lo acabo. Exacto. Ándele. Que no pudo con él. O sea, eso sucede precisamente porque en la vida los reveses,
los fracasos, la ruina, los malos tiempos, son parte necesaria en el entrenamiento. Los Getsemaní son indispensables y la cruz para una resurrección. Si no, no hay en el reino de los cielos la nueva vida. Exacto. Entonces, también tendremos nuestros reveses, nuestros fracasos, nuestros momentos difíciles. No, o sea, no quiere decir que seamos divertidos, o sea, que sea feliz ese momento, claro que la vamos a sufrir, pero también eso es parte del reino de los cielos, así que amén. Así ¿Qué más es. tiene, hermano? Fíjese que un día como hoy pasó que hubo un encuentro entre un ruso y una computadora que se llama la IBM Deep Blue, en donde estuvieron jugando ajedrez. Ese ya lo había traído. Y ese ya lo había traído, pero dice que fue el día de hoy cuando él ganó. Pues, o sea, el otro fue cuando perdió, en este ya ganó. En este ganó. No se crea. Lo que me llama mucho la atención es que la computadora analiza hasta 200 millones de jugadas. Entonces, y curiosamente, la persona le ganó, fue el mejor ajedrecista de ese entonces. Y para mí lo que me hace es admirar precisamente es la inteligencia de la persona para ganarle. Entonces, de hecho, nada más la computadora le ganó uno, los otros hubo empates y el resto los ganó la persona. Entonces, fue algo qué habilidad maravilloso ahí que lo que pasó. A mí lo que más me sorprende del ajedrez, así, lo que de veras me vuela la cabeza, es que lo televisen. ¿Quién va a ver eso? Pues, los fanáticos del ajedrez. No duran tanto. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? No, pues en los últimos minutos nada. No. Si batallo con el tenis y lo ves eso, no. Pues sí, ¿verdad? Sí, con el tenis en vivo que termina con el cuello. No, hombre. Sí, ¿verdad? Está bien. Bueno, ¿qué más? Pero otro dice, en 1991, del 3 de mayo, fue declarado el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces, precisamente aquí la UNESCO pues estaba tratando de hacer esfuerzos donde hubiera esa libertad de prensa. Dice que se había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era componente esencial de toda la sociedad democrática. Como aquí en México la prensa. Como aquí. Sí, estaba bien. Me detengo hasta ahí porque si le contaran no podemos decir todo lo que quisiéramos. No, bueno, sí está tremendo eso, sí debe de haber una pues permitirse la libertad de prensa, porque estaban viendo lo de los asesinatos que ha habido, pues que son bastantes. Es terrible la cantidad de homicidios o asesinatos que ha habido en México a periodistas. Sí sabe que estamos peor que los lugares de guerra. Sí. O sea, es una locura. Sí, porque en una zona de guerra matan periodistas pues porque están metidos en el combate, una bala que se sale de... Digo, a veces sí les tiran directo, pero hay ocasiones donde no le tiraron directo, sino que andaba en medio de... Pero aquí los desaparecen. Pero fíjese que del 2000 hasta el 2022 ha habido 153 asesinatos. En México. Pero en los últimos 2 sexenios hubo 80. De esos 153, nada más en los últimos, en este y el anterior, ha habido 80. Entonces, pues no son muchos, son muchos periodistas. Sí, es demasiado. Demasiado. Digo, uno es mucho, pero tantos. Sí, es una locura. O sea, en este momento es una carrera de alto riesgo. Y lo que estaba viendo también, por ejemplo, en el caso de Rusia, pues lo ven mal o es antinacionalista el que pudieran decir que están en guerra los rusos, pero ahí también incluso está prohibido decir que está en guerra, dicen exactamente operación especial, así le llaman. No dicen que están en guerra, no, menos invasión. No, que invadimos, no. Y luego en otro grado, yéndonos por ejemplo en lo que es en Corea del Norte, que ahí completamente manejan todo lo que son las noticias y todo lo que toda la información interna, nada más los hacen pensar lo que ellos quieren que piense la gente y se acabó, ¿verdad? No hay libertad de prensa. Todo país totalitario, todo país que impone, que persigue, que hace eso, llega hasta dar el script de lo que tienen que decir y lo que no pueden decir. Exacto. Recuerdo una ocasión haber visitado Cuba hace algunos años y en los templos y células que había algunas palabras que estaban prohibidas bajo cárcel en aquel tiempo, no sé hoy. Le hablo hace unos 12 años. Las palabras podían ser tan simples como decir revolución. No puede decir en un lugar de culto revolución. En aquel tiempo no podía decir, no sé hoy. Porque se tomaba como
una revolución, es decir, como algo político contra el régimen en el momento. No podía mencionar nombres como en aquel tiempo Fidel Castro, así, en la reunión, ¿por qué lo está mencionando? O sea, lo iban a supervisar de inmediato, era severo. Recuerdo que cuando fui, a la media hora de haberme hospedado, llegó gente de migración para saber qué estaba haciendo, qué iba a hacer, a qué venía. Ah, caray. Media hora. Toda la entrevista. Dije, no puede ser, tienes tantos, o sea, no dije nada, ¿verdad? Pero pensé, tienes tantos pobres en el país. Pero eso sí, ¿vienes a checar qué hago? Checa lo que está pasando con tu gente. Sí. No, y en Corea del Norte está peor porque ahí le ponen a una persona durante todo el viaje. Y su supuesto guía, ¿verdad? Durante todo su recorrido y todo lo que tiene que hacer y lo que no Corea tiene que hacer en Corea del Norte. Ajá. Sí, sí, y no podía tomar fotografías a lo que él quisiera, nada más podía tomar a lo que ellos le dijeran, no tuviera fotografías controlado o videos. Totalmente, controlado, sí, una cosa es terrible. Sí. Pero bueno, es que no tenemos eso aquí también. Pero no, que no va, tenemos así aquí tan no existe. controlado así como controlado. Corea del Norte, ¿verdad? Okay. Eso es lo que Sí, me sí, refiero. sí. No, si viera, no, lo que yo diría, no, no podemos, ¿verdad? Bueno, controlar vamos a cambiarle, que vamos a cambiarle. Sí, pues estamos en terreno peligroso, ¿no? Dice, en 1964, también un 3 de mayo, dice que funcionó por primera vez la transmisión de televisión por satélite. Es cuando mandaron el primer satélite en el 64. Entonces ese satélite se llamaba Telestart 1 y pues ya pues había la comunicación, televisión y bla bla bla, estaba pues muy suave, sí funcionó. Y pues ahorita ya en la actualidad pues estamos hablando de que ya hay 4.921 satélites, entonces de los que se están... Y cuando uno piensa en 5.000 satélites, uno piensa que está todo lleno. No, está vacío. No, nada. Es gigantesco el lugar. Exacto, sí. O sea, es nada, o sea, literalmente esos están como perdidos, no los ves, no, o sea, no hay nada. Es impresionante. Sí, y un día también como hoy, es el Día Mundial del Asma. Entonces, pues están tratando de hacer esfuerzos para enseñar a las personas de cómo pues atacar o la crisis del asma. Entonces se está hablando que es un problema, de función de los pulmones de los niños o de las personas que no pueden respirar el aire completamente. Entonces dice que uno de los factores como para informar a la gente pues puede ser el clima, el polvo, el humo o sustancias químicas que también la persona no le permite respirar correctamente y tiene esas fallas. Que producen en el mundo moderno asma, que se da con mucha frecuencia, son los ductos de aire acondicionado que no han sido limpiados. Sí. Nada más eso. O sea, eso ha sido una causa enorme. Si tiene a su niño en casa con asma y tiene ese problema recurrente, tan sencillo, de verdad, limpie los ductos y verá como que en ocasiones, no digo que siempre, pero con mucha frecuencia sucede porque pues tiene en la casa 10, 20 años y en su vida, ¿quién limpia los ductos? Exacto. El día que meta una camarita y vea cómo está por dentro, así como si fuera pura lana alrededor, y todo eso son bacterias a niveles millonarios, o sea, bacterias en serio, que obviamente un niño le afecta muchísimo más porque está respirando eso. Sí, no, yo lo vi en un experimento que hicieron en poner filtros precisamente en los ductos y lo que se juntaba precisamente en los filtros era algo sorprendente. Sí, y son bacterias. Y eso que era pues seminuevo la cuestión ahí. Lo acaban de poner para hacer el experimento, imagínense algo viejo. Y en uno viejo, imagínense lo que se puede juntar ahí. Y ahora, ¿quién limpia los ductos? ¿Quién se encarga? ¿Quién Pues hace esas cosas? Nadie hace eso. Y de verdad, eso es como ponerse un respirador todo sucio. Pues sí. En fin, pero bueno. Sí, y luego En esta tierra gusta más abrir la ventana, ¿no? Sí. Más saludable. ¿Qué más tiene? Fíjese que estaba también un día como hoy, el 3 de mayo de 1866, dice que hicieron un submarino ahí en Chile y estuvo ahí pues navegando, que nada más duraba de 5 a 6 horas, entonces pues fuera el primer submarino en Latinoamérica. A mí me sorprende 1866 que hayan hecho esa tecnología en ese tiempo, ¿no? Precisamente porque estaban teniendo muchos problemas de ataques de barcos españoles y todo. Dijeron, entonces de alguna manera pues llegarles pues ya por ve que se abajo, dice que ¿no? de Leonardo da Vinci se había inventado.
que él pero que pensó que se iba a usar para la guerra. Ajá. Sin duda, que para eso se ha usado. Sí. Nada más para eso se usa, ¿no? Pues yo digo que sí. Sí, ¿verdad? No tiene otro uso el submarino que la guerra. Oh, Robert. No des ideas. Ya hacemos algo del personal. Bueno, sí hay hecho exploración, ¿verdad? Ajá. Submarina, entonces, la del Titanic y todo eso. Para checar al Titanic, entonces, pues sí, pero... Ok, o sea, está bien. Exploración. Ajá. Y para contrabandear de toda clase de cosas, como estaba dando aquí Roberto Ideas. ¿verdad? Ideas, sí, no, Robert. Esas aportaciones. ¿Tienes llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá, qué bueno que ya están de regreso. Pensé que había ganado el feminismo y se habían adueñado de la radio. Hasta extrañé las efemeridades. No, es imposible, que es un asunto de diseño, güey. O sea, una cosa que se ha visto en países como Noruega y países donde el feminismo creció, la igualdad, etcétera, que una vez que se permite y se da libertad, de inmediato se regresa a los parámetros tipo patriarcado, por así decirlo, de manera natural, sin necesidad de hacer nada. Pero bueno, ¿qué más, Alejandro? Dice, salud desde Ensenada, Baja California, México. Muy buen programa, mis hermanos. Saludos. Pues la verdad no tenemos, salvo las efemeridades, que no son efemérides, que hace la hermana Marta y que se las da al hermano Elizondo, que hoy, para disimular que las hace él, se trajo el marcador rosa con la hermana así para subraya. Pues salvo eso, no está preparado aquí. Jugamos. No, las que dije son efemérides, ya tengo aquí Son las efemérides. efemeridades. Ah, apenas las iba a sacar. Sí, aquí. O sea, las otras eran en Esas serio. me las pasó ahora Alejandro. Las que vienen. Sí, sí. Por ejemplo, mire, dice, día A de ver. usar zapatos de distinto color. Imagínese. Pues nos hubiera avisado. Sí, ¿verdad? Que Para- traían un pues, zapato claro, de uno sí. y otro de otro. Día No, de eso pasa por no prender la luz, hermano. Pues sí. Ese es el Mire, asunto. mire, la otra, día de abrazar a un gato. No, Fíjese. primero para agarrarlo, sí, primero. Oye, es que, de verdad, o sea, siempre lo decimos, pero hay quienes se enojan. Los gatos no son animales amaestrables. Ellos fingen. Ellos no son así, no es cierto, fingen. La segunda cosa del gato es que tienen una bacteria, un virus, no todos, algunos, Ah, sí. que llega a pasar al humano Y que lo controla. y que hace que el humano ame desmedidamente al gato y viva para el gato. Órale. O sea, es como si fuera una especie de control. Entonces, y me dicen que no sé, es científico, les sucede, y entonces por eso algunos están así con un montón de gatos y los cuidan como a hijos. Ajá. Habría que revisar si no hay gusanos en el cerebro. Bueno, yo nomás digo. ¿Qué más, Alejandro? Dice, saludos, amado pastor y hermanos, qué maravilloso es Chihuahua. Estuvimos ahora en Palabra Viva Chihuahua y se vive diferente. Nos gustó bastante. Saludos desde El Paso, Texas, familia Sánchez. Ah, Un saludo. Sí, la verdad es que nos la pasamos de maravilla, disfrutamos mucho. Este domingo nos la pasamos también muy bien y fue un buen servicio todo el fin de semana. ¿Qué más, Alejandro? Dice, amados, ya los extrañábamos. Es un gusto escucharles rumbo al trabajo. Vamos con actitud diferente a nuestras actividades. Claro, que se pongan contentos, felices. Así De todas es. maneras, enfrentamos lo mismo. Si nos va bien o nos va mal, pues mejor enfréntalo contento. estar viendo su tierra Felices. como junta de aguas. Sí, como ¿verdad? junta de aguas. Total. Productivo. Hay días que va a estar mal. Hay días que parece que las tinieblas van a ganar. No ganan, Eso es pero parte parece. del proceso. Es parte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me amargo? ¿Me pongo triste? ¿Me vuelvo enojado? ¿Afecto mi salud y mi vida? Pues mejor sigo contento. De todas maneras, mi actitud, no puedo cambiar todo lo que está pasando afuera. Bueno, cuando menos cambio lo que está pasando dentro de mí. A mí me retumba así el versículo que dice estar siempre gozoso. Siempre ¿no? gozosos, Entonces, claro. de cualquier manera, de cualquier situación, lo que pases, siempre Y está. si necesita estar una gozoso. motivación, veas al espejo, ya. No, a lo mejor llora. Se deprime. Sí, esto se deprime. Pero quién sabe, miren, si es hombre se va a ver al espejo y va a decir, te aventaste, Dios. Qué bárbaro. Qué bárbaro, mira nada más lo que hiciste. Qué bárbaro. Porque los hombres tenemos un ego en ese sentido. Pero si es mujer, no importa que sea una belleza, se va a ver al espejo y siempre algo no le va a gustar. Algo, sí. ¿Qué pasa con las Pues mujeres? igual que las fotografías, ¿no? Cuando se toman una foto,
pues uno la ve perfecta la fotografía, Sí, ¿no? claro. No, vuelve a tomar, y vuelve a tomar. Y mire, uno puede salir con los ojos cerrados, Ajá. la panza de fuera, o sea, haciendo en lugar de sonrisa una mueca, o sea, Ajá. ¿qué importa? Exacto, Como salga. exacto. Eso es lo menos. Ni modo de decir que salga bien. ¿Cómo voy a salir bien? Soy esto. Pues sí. Lo que salga ya está bien. Hombre. Pero a ella les interesa mucho. Sí, sí. Sí, o sea, No, y hay que borrarlas. Y Sí, luego otra imagínese vez. yo con 4 mujeres, pues no, pues y por ahí. para que se saliera pongan, bien todas. las 4. No, hombre, oiga, la sesión de fotos estaba Pues sí, interesante. hay que tomar 100 fotos ahí. 100 fotos, sí. Wow. ¿Cuánto dura una sesión de fotos de un hombre? No, pues 2. 2 fotos y ya 2 está, fotos ¿no? para que sea una diferente, ¿no? ¿Y cuál es el fondo que van a usar? El que sea. esté. Donde esté. Oye, pero allá atrás está un basurero. Esto tómala. Eso es lo menos. Pues igual ahora que ya sacan de repente videos así de que están tocando música en basuderos Sí, o claro, en ya es callejones moda, sí. donde están pintados Sí. muy feos, ¿no? Sí. A donde sea. ¿Qué vas, Alejandro? Otra llamada. Antes Dice, de- bendecida mañana, dice, para ganarle a una computadora en ajedrez la desconecto y listo, a mí nadie me Ah, Claro. qué sabio salió. Ese salió más inteligente. Hubiera terminado rápido el ruso ahí. que anda ¿no? batallando y después de 3 días le ganó. No, hombre, pues un mexicano ya ve, la resuelve luego. Rápido. Y si se pone de modo, la rompe. ¿Qué más? Segundos. Dice por acá, muchas bendiciones, pastor y hermano Elizondo. Dice, es un placer verlos con tanta sabiduría en la palabra de Dios. Dice, bonito día. Amén. Vamos a la palabra. ¿Dónde nos quedamos, hermano? Ya no me Nos acuerdo. quedamos en el 9:35. Bueno, lo tocamos así muy levemente. 9:35. Y luego ya estábamos con Eneas y luego ya Ok. vamos con Tabita. Entonces usamos el 35 de contexto y nos vamos al 36. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. El éxito ministerial de Pedro. Es lo que quería Órale. comentar, que fue que impresionante ahí en el caso de su primera predicación fueron 3,000 y aquí ahora se convirtieron 2 ciudades. 2 ciudades. Ajá. Oiga, Pedro estaba... Porque estaba encerrado ahí Pedro. ¿verdad? Sí, qué desperdicio. Exacto. Yo veo, esto es algo que va a sonar así, mire, extraño. El que ganó el mundo en su momento fue Pablo. Pablo fundó iglesias en toda Asia Menor. O sea, Pablo estuvo espectacular. Pero Pablo no tenía los resultados de Pedro. Exacto. Cuando Pedro se activaba, Pedro se llevaba de calle a Pablo, pero rápido. Pedro lograba convertir ciudades en días. O sea, Porque así de que recordando de Pablo una conversión grande de una ciudad no. o de, La más grande 3,000 personas La más grande obra de Pablo se dio en la ciudad de Éfeso. de Éfeso. Se dice, por la historia de la iglesia, por escritos adicionales a la Biblia, históricos, se dice que en 3 años ganó 30,000 personas en Éfeso. En 3 años, todos los días, viviendo en Éfeso. Predicando y viviendo en Éfeso, ganó 30,000 Pues personas. también es un número. Es un mundo. Pero eso ganó Pedro en el primer mensaje. Porque cuando ganó 3,000 varones sin contar mujeres y niños. Ajá, sí, más los niños, sí. Entonces, contando mujeres y niños. Ya dan los eran 30,000. 30,000. Sí, no tenían hijos, tenían tribus. Ajá, exacto. Entonces, imagínense nada más lo que significó. En un o sea, Pedro logró en un mensaje lo que Pablo lograba en 3 años, todos los días. Ajá. Esa es la diferencia del ministerio de uno y otro. Y sin embargo, hubo más logro de Pablo que de Pedro, porque no salía. Ajá. En este caso aquí salió duró más o menos como unos 8 años, ¿no? Ajá. En salir, y esa vez que salió, pues otras 2 ciudades se convirtieron. Apenas sale y convierte 2 ciudades. Es una maravilla. Pedro era un pescador de hombres. Tenía el toque de multiplicación de Jesús. Entonces por eso el símbolo de Eneas era muy correcto, de que había una parálisis ahí, de que la iglesia no estaba avanzando como debía. ¿sí? Dios le estaba diciendo a Pedro, en la señal del paralítico Eneas, le estaba diciendo, la iglesia está paralítica. Recordemos que la carta a los Efesios, hablando acerca del apresto, las sandalias del Evangelio. O sea, ¿a qué se refiere? Que cuando andamos, que cuando salimos a predicar el Evangelio, se extiende. Entonces Pedro estaba paralítico, la iglesia estaba paralítica porque no salían. Entonces Eneas era una señal que le estaba diciendo Dios a la iglesia, tu iglesia está paralítica porque no están predicando el Evangelio. Sí. No están haciendo discípulos. Fíjese que estaba viendo la palabra Lida, que quiere decir en griego, quiere decir extranjero, como que ir hacia el extranjero. Y en el caso de Sarón, pues quiere decir una llanura.
Y me recordaba también la Rosa de Sarón que decía de Cantares. en Cantares. Pero en donde ya él decidió ahora sí salir al extranjero, pero salió al extranjero, pero con los mismos judíos, no salió con sí, gente, seguía con los judíos, no con quería gentiles. predicar. O sea, este es algo, es sorprendente cómo el cristianismo de origen se había vuelto una especie de variante del judaísmo. Y solo querían hablarle a los judíos. Habían salido unos en la persecución que le hablaron a los gentiles, pero era muy esporádico. Felipe le habló a un etíope, pero eran unos cuantos, no los principales. El fundamento, los que ponían el fundamento es Cristo, pero los que ponían el fundamento eran los apóstoles, según nos dice Efesios 2:20, que el fundamento de los apóstoles y profetas. Y en lugar de estar poniendo el fundamento, lo que estaban haciendo los apóstoles era estar encerrados en Jerusalén. Exacto. Entonces, ¿cómo pueden construir en otras ciudades sin fundamento? No se puede edificar la iglesia sin fundamento. Pablo va a decir, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, pero él lo está diciendo a sus iglesias, Corinto y sus iglesias de Asia Menor, que él fundó, él puso el fundamento, él era un apóstol. Pero Pedro y los otros no lo ponían, no estaban saliendo. Órale, qué importante eso de ahí del trabajo de los discípulos. Sí. Realmente, como lo está planteando, de que ellos eran los que tenían que poner el fundamento para iniciar la obra, ¿no? Entonces oyeron otros el evangelio, pero no había iglesias. Pero oyeron con Felipe, sí, pero no hay iglesias. ¿Por qué no hay iglesias? Porque no hay apóstoles. Y si no hay apóstoles, no ponen el fundamento. Y si no ponen el fundamento, no se edifica encima. Exacto. Entonces, sí, puede haber cristianos por separado, sin congregarse, sin iglesia. Pero nunca se podrá llamar de iglesia ni cristianismo hasta que no se levante un ministerio apostólico que ponga el fundamento, que edifique la iglesia, y entonces empieza. O sea, así de importante es. Por eso el Señor está presionando a Pedro, vamos, sal, con estas señales como Eneas. Luego el verso siguiente dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Nos quedamos igual, ¿verdad? Bueno, no era muy claro, ¿no? Que no sabía qué significaba. No, bueno, quiere decir gacela. Sí, gacela, pero cuando uno lo lee así, sin buscar en un diccionario, uno dice, pues... Okay. Me quedó ya muy claro. Ya, ¿no? me quedó muy claro. Entonces dice, esta abundaba, fíjese nada más cómo era Tabita. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Hasta ahí vamos a leerlo. Fíjese, lava lo que menciona. La mejor cristiana de Jope era Tabita. Eso quiere decir que todavía Pedro se fue un poquito más hacia el norte, ¿no? Todavía hasta Jope. Sí, y bastante al norte, no está tan cerca, se fue bastante. Sí, bastante. Pedro salió de Jerusalén para revisar qué estaba pasando con las iglesias, con los cristianos que salieron huyendo, no había iglesias, con los cristianos que salieron huyendo de Jerusalén. Entonces Pedro salió a revisar cómo estaban estos hermanos. El problema que había es que apenas sale y encuentra a un paralítico. Dice, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene de paralítico? 8 años. Caray, la iglesia tiene como 8 años y este paralítico 8 años. O sea, Dios le está mostrando una señal. Luego se va mucho más al norte a seguir viendo cómo están los hermanos judíos que huyeron. Llega a Jope y encuentra el testimonio de una mujer espectacular, cristiana, buenas obras, ayuda a los demás, da limosna, es una gran mujer que se les muere. Entonces Dios le estaba diciendo a Pedro, por estar encerrados en Jerusalén y no fundar iglesias en otras partes, no ir a los gentiles incluso, se está muriendo el cristianismo. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Pedro. Pedro todavía no lo entendía. Todavía en el siguiente capítulo le va a tener que presentar una visión 3 veces y mandarle enviados de Cornelio, gentiles, para decir, órale Pedro, vamos. Exacto. Que no reaccionaba. No le entraba la idea de que tenía que fundar iglesias. Es más, salió cuando hubo paz en Jerusalén porque se les convirtió Saulo. Si no, no sale. Fíjese que sorprendente, ¿no? Porque en el caso de Dorcas, y hablábamos que quiere decir gacela, una gacela, pues sabemos que es un animal muy ágil, muy veloz. Entonces quería decir que había mucho movimiento en ese tiempo, nada más en buenas obras, en limosnas, pero no se veía el asunto de que Tabita estuviera discipulando a la gente, nada más. Y este es el punto en el cual caen las iglesias erróneamente. Atendernos a nosotros y hacer obra social, hacer cosas, pero no hacer discípulos.
O el justificar decir una iglesia pequeña, ¿no? Decir, en una iglesia pequeña. Somos un remanente. Así nos tiene el Señor. Dios nos llamó a ser una iglesia pequeña. Exacto. Todo eso es falso. Es falso. Es falso. Es una excusa para la parálisis de Eneas. Es una excusa para, o más bien, es un camino hacia Dorcas. Es un camino hacia quedar muertos como Tabita Dorcas. O sea, corremos ese riesgo. Una congregación que no está creciendo es una congregación que tiene que frenar inmediatamente su activismo, ir con el Señor y decir, perdónanos primero porque no te amamos, primero, no te amamos, perdónanos. Recordemos que el Señor le llama la atención en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso y le dice, haces muchas obras, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo trabajas? Pero yo no soy el amor de tu vida. Y cuando una iglesia hace muchas cosas, pero no hace discípulos, no ama a Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Pastorea mis ovejas? Es lo que le iba a comentar, que es lo que acabó de predicar usted, el domingo. En donde habla precisamente de me amas, y se lo repite 3 veces, ¿verdad? Y la respuesta que le decía, apacienta mis ovejas, claro. Apacienta mis mis ovejas. ¿Por qué razón? La manera que me vas a amar es apacentando con los discípulos, ten discípulos. Exacto. Es que el que no tiene discípulos no ama a Jesús. Punto. Así es. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia lo enseña. ¿Me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué está diciendo en esto? ¿Cómo le voy a manifestar amor a Dios? Si no lo veo y no puedo darle nada que no sea de Él, ni siquiera mi vida. ¿Qué puedo hacer por Dios? No puedo hacer nada por Dios. Dios es Dios. Yo no puedo darle, yo no puedo quitarle, yo no puedo hacer absolutamente nada que lo haga más Dios o que lo haga menos Dios. O sea, si yo hago algo o no hago nada para con Dios, es irrelevante. Él es Dios, infinito por siempre Dios. La única forma que yo tengo para mostrarle a Dios que lo amo de verdad es lo que hago con mi prójimo. Y lo que Dios hizo fue hacerse hombre y morir para traer vida eterna. Eso es lo que le iba a comentar, precisamente, que ese es el propósito que vino Jesús, realmente a morir para salvarnos a nosotros. Y realmente nosotros somos los que continuamos la obra. Precisamente le decía eso a Pedro, me amas, continúa. Que Dorcas hace buenas obras, da limosnas, da de comer, y es insuficiente. Eso no es la obra de Dios. Eso es misericordia al necesitado, que se tiene que hacer cristiano o no cristiano. Tú tienes que darle al que necesita comer. Eso no es. Este es mi ministerio, este no es tu ministerio. Eso es lo que tiene que hacer todo ser humano por misericordia a su prójimo. El ministerio realmente es el de reconciliación, reconciliar a la gente con Dios. Es decir, nota que Dorcas hacía limosnas, pero se muere. El llamado que Dios estaba diciéndoles era, qué bueno que den limosnas, pero no están haciendo discípulos. Tienen que hacer discípulos. Jesús no le dijo a Pedro, ¿me amas? Da limosna. No, le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, la idea es darles mi palabra, haz discípulos. O sea, lo demás se tiene que hacer. Es que no tiene alguien que ser cristiano para hacer buenas obras. Eso es algo de humanidad. Sí, hasta gente que ni siquiera es cristiana y hasta gente mala también, ha hecho buenas obras, ¿no? La otra vez estaba viendo un video de un pueblo gobernado por narcos, el cual la gente del pueblo decía, no, hombre, es que nos ayudan mucho. A mí me tocó también ver un video en donde estaban hablando, donde llegaba una persona que le decía que estaba comiendo una pizza, ¿no? Y era gente, pues, que tenía dinero, ¿no? Y le decía, oye, regálame una pizza, ¿no? Y no. Y hazte para allá y vete, ¿no? Y así. Y entonces, después esa misma persona compró una pizza y se la dio a una persona indigente. Sí. Y la persona estaba, pues qué padre, ¿no? Comiéndose la pizza. Y entonces llegó esa persona otra vez, pero ya como necesitado. Oye, no estuvo como necesitado, estaba bien, estaba formal. Llegó y le pidió, sí. ¿Me regalas una pizza? Sí, bueno. Lolo se la regaló y era una persona que tenía necesidad y podríamos decir, no, oye, no, pues para la comida o la cena, ¿no? Sin embargo, lo quiso compartir en ese momento. Porque es un asunto de humanidad. Entiende el dolor, entiende la necesidad. Entonces, eso no es sustitución del llamado que tenemos como cristianos. Eso es un asunto que tenemos que hacer todos por humanidad. En el siguiente capítulo vamos a encontrar a Cornelio, el cual hacía muchas limosnas a la gente. Y Dios se lo tuvo a bien. Bien. Pero aún así le dijo, haz traer a Pedro.
Sí, pero es que más bien podríamos decir que es una justificación de Cornelio porque no sabía cómo No hacerlo. sabía cómo. Tenía que llegar el apóstol para Sí. decirle cómo, hacer el fundamento, El ¿no? punto es que Dios no le dijo, porque tú haces buenas obras, eres salvo. Ajá. No, le dijo de todas maneras a traer a Pedro que te hablara el camino de salvación. Ajá. O sea, de todas maneras no te has salvado y necesitas a Jesucristo como Señor de tu vida para ser salvo. Ajá. Lo otro, qué bueno que lo hagas, porque es algo que tienes que hacer como ser humano. La especie humana debe ayudarse a sí misma, eso es algo, es humanidad. No es justificación ni sustitución de la salvación. No se puede ganar la salvación de esa manera. Entonces, Tabita representa muy bien a la iglesia de los judíos de ese tiempo, que hacían muchas obras, repartían. La Biblia dice que no habían necesitados porque ellos repartían lo que tenían, se ayudaban. Ajá. Pero no estaban haciendo discípulos y era lo que estaba fallando. Fíjese que ahí en la otra parte del siguiente versículo mencionaba donde ella estaba lavada y había puesta en una sala, ¿no? Sí. Entonces ahí la iglesia, puede decir, está muy bonita, esplendorosa, tiene muy buenas instalaciones. Pero está muertita. Pero está muerta. Estaba lavada, limpia, en una sala, ¿no? Sí. Entonces ahí... Es uno de los problemas que radica, bueno, voy a decirlo de otra manera. Estar en una congregación en donde todo esté bien hecho, todo está bonito, lavado, limpio y en su lugar, pero no hay salvación, no hay nuevas almas, no se están convirtiendo. Es el funeral de Tabita. Es el funeral de Tabita, ahí la tienen en medio y está muerta. O sea, no, la vida es escandalosa. La vida, note que cuando llega un bebé a una casa, trastoca todo. Ya no hay, ya no están tan tranquilos. Hay prisas, hay llanto, hay suciedad, hay problemas. O sea, llegó el niño. Ajá. Y en cuanto pueda moverse, está lleno de vida, corre, brinca, tira cosas. Sí. O sea, entonces, Qué movimiento, ¿no? Ahora con los nietos, ¿no? Sí, claro, hay mucho movimiento. Ajá. Hay vida. Donde una congregación saludable no es el culto ni es el funeral de Tabita. No es que todo está exactamente en su sitio, todo está bonito, todo está limpio, lavado, ordenadito. No necesariamente. No, tenemos al hermanito recién convertido que todavía no deja de fumar. Tenemos a los hermanitos que están siendo discipulados, pero todavía se pelean como matrimonio. Tenemos un montón de niños. Mucho trabajo. Mucho trabajo con muchos bebés espirituales. Exacto. que se ensucian, que quiebran cosas y siguen llegando más. Y los adultos ya no están cómodos. Órale, cuida a su hermanito. Vaya por aquel, visítame al otro. Búscate a aquel que necesita ayuda. Este ya no está viniendo, ve por él. Es una iglesia saludable. Siempre nos está faltando a nosotros ahí en red, en lo que Siempre. son las células, siempre nos está faltando líderes. Hay demasiados bebés y necesitamos más líderes. Más líderes. Órale, ¿quién quiere atenderlos? Oiga, pastor, pero pues yo apenas tengo 6 meses. Cuida a su hermanito. Ya, o sea, cárguelo. No vemos que las familias grandes, la adolescente de 11 años que todavía es preadolescente, ahí está cargándole a su hermanito. Así es. Porque son muchos niños y la mamá no se da abasto. Eso es una familia que está llena de vida. Una iglesia llena de vida no es un culto bonito, perfecto de Tabita. Ajá. Fíjese que ahí en la cuestión de la muerte de Tabita hay una ilustración en donde hablaba acerca de que en la iglesia había varias placas en la iglesia en donde mencionaban, bueno, esas placas de qué son. Entonces, no, pues que son gente que murió en el servicio, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la mamá, un niño pues le pregunta a su mamá, oye, ¿qué son esas placas? ¿De qué son? No, pues gente que murió en el servicio. Y luego le dice el niño, ¿en cuál murieron? ¿El servicio del miércoles o el del domingo? Entonces, qué impresionante, ¿no? ¿Verdad? Pero eso sucede porque no se dieron cuenta, no checaron la señal de Eneas, que estaban paralíticos, no estaban haciendo discípulos y llegaron a morir. Congregaciones que se transforman en museos o que un día desaparecen, iglesias históricas que puede tener la congregación 100 años, el lugar, el templo. Sí. Pero tener 100 miembros, por ejemplo. Entonces uno dice, oye, espérate, pues ¿cómo uno por año? Exacto. ¿Qué sucedió? Exacto. Hasta por descendientes tienes que tener aquí muchos más. Exacto. ¿Qué estás haciendo mal? No nos llamó Dios a ser pocos. De tal manera amó Dios al mundo. No nos llamó a ser pocos. Nos llamó a conquistar el mundo. Y nos comisionó para predicar el evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. No quedarse quieto. Y mientras tengamos todavía un amigo, un familiar, un vecino, alguien, vamos a movernos.
Incluso si cumpliéramos la comisión ganando cada cristiano uno al año. Uno al año, nada más. Sí, nos lo ha dicho siempre eso. Ganamos el mundo. Por lo menos uno. Uno al año. Yo le digo a la iglesia, tráigame uno al año. Ni siquiera te tienes que dedicar más, uno al año. Exacto. Porque lo normal es que cada congregación se multiplique al año. Ganamos el mundo porque ganamos el mundo. Exacto. O sea, créamelo, si en este momento los cristianos de Chihuahua, cada uno ganamos uno nada más, convertido, y que lo discipulemos y lo dejemos en la iglesia discipulado, al año. Se lo aseguro, en los próximos 30 años toda esta ciudad es cristiana. Se lo aseguro, no falla. El punto es que la falla es tal que no encuentra que los cristianos estén ganando uno al año. Sí, exactamente. Sí, es que esto es exponencial. Sí. Tiene que llegarse a ese número. Y se espera en ocasiones que los pastores sean los que consigan todo eso, los que ganan. No, son las ovejas las que se multiplican. Es lo que le hemos comentado siempre en cada reunión que tenemos con los líderes y anfitriones de red. Les hemos dicho, si no invitas, no crece tu célula. Así es. Tiene que ser forzosamente, tienes que invitar. Entonces les damos 12 alternativas de cómo invitar, sí. Porque hay muchas maneras. Pues tienes a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a los amigos que tienes en el internet. Hay tantas maneras hay tanta gente que está alrededor tuyo que la puedes invitar a la iglesia. Y honestamente, uno al año, por favor, o sea, es lo más fácil del mundo. Exacto. Yo lo he ejemplificado diciendo cosas como esta. Si trabajara en una empresa que vendiera cafeteras y vende una cafetera al año, pues lo corren. ¿Lo corren? Pues oye, no sirves. Exacto. O carros, vendes uno al año, te corren. Exacto. No funciona, no sirves para este trabajo. Exacto. Y encontrar que no venda uno al año. Ajá. ¡Wow! O sea, ¿cómo es posible? Exacto. Entonces, ¿cómo es posible encontrar cristianos que no ganen uno al año? Y no es traerlo a la iglesia únicamente, no, ganarlo significa, lo traigo a Cristo en el conocimiento del Señor y lo voy a discipular en la palabra hasta dejarlo firme para que no se regrese. Y ahorita está muy fácil realmente la cuestión del discipulado, porque ya hay toda una estructura aquí también en la iglesia. Le ponemos todo. Que lo puedes hacer, digamos, fácilmente. Hay quienes están ganando más de uno al año. Aquí lo estamos viviendo, pero lo están haciendo porque no son tan buenos, sino que ponen una célula, ellos invitan y también le ponemos un maestro que le enseña, que le ayuda. Entonces él nada más está invitando y, oye, ya tengo a 10 y ahí le presento otros 5. Pero simplemente está haciendo ese trabajo. Y lo único que hay que hacer es llamarle, oye, te espero el martes o te espero el viernes, o sea, nada más. Sí, y algo que también hacemos mucho es, por ejemplo, una célula la empezamos con 2 personas. Ajá. Nada más. Sí. 2 personas, el líder y el anfitrión, y vámonos, empieza, y ya ellos mismos son los que traen a todas las personas, y es donde va creciendo. Ahora hemos estado trabajando en fundación de iglesias de esa manera. Abrimos células, y empiezan a multiplicarse. Exacto. ¿Y cuántos son? Ok, vamos a rentar el lugar, ya están listos. ¿Cuántos son? 50, 60, 100, ok, vamos a poner lugar y vamos a abrir la iglesia. Ajá. Que es la forma más bíblica y sana de la plantación de iglesias. Fíjese que le iba a preguntar otra cuestión, que si en el caso aquí de la palabra de Dios hablamos de Eneas y de Tabita, que son como unas señales de lo que está de lo que está pasando en la iglesia. Entonces decíamos, bueno, eso fue en el antiguo, en los tiempos antiguos, ¿no? En el principio. Digamos, ahorita podríamos decir que todas esas señales también pues pudieran aplicar en nuestra vida. Sí. Y realmente es sí, porque lo pudiéramos ver también. Actualmente lo vemos de esta manera, que la iglesia presente tantos problemas entre sí, me refiero de enfermedades, de crisis, de situaciones, que haga que los hermanos estén atendiéndose a sí mismos permanentemente, congresos de sanidad interior para puros cristianos y cosas por el estilo, no es otra cosa sino una señal que está diciendo el día que te encargues hacia afuera para ganar almas, se te acaban todos tus líos internos. Económicos, de enfermedades, de pleitos, o sea, no porque se termine en los bebés que tengan problemas, los bebés van a tener problemas, me refiero como congregación, se te acaban esos líos, como iglesia, o sea, ¿cómo le hago, pastor? Tengo una congregación y no nos alcanza, no tenemos finanzas ni para la renta, ¿qué hago? Gana almas. Pues sí. Si te enfocas al dinero, nunca vas a poder. Si te enfocas a las almas, te va a sobrar. El secreto para la iglesia siempre va a ser ganar almas. Ese es nuestro trabajo, para eso existimos. Además hacemos obra social, pero eso es un extra.
El secreto que soluciona todos los problemas de las iglesias, salvo los problemas de la vida, me refiero a los problemas del dinamismo del recién convertido, de sus problemas de novatez, de ser bebé. Salvo esos problemas, lo que soluciona los líos congregacionales es ganar almas. Exacto. Y no con el propósito malo, ¿verdad? Decir de las finanzas, de ganar finanzas, sino el propósito de amar al Señor, de hacer Pues es que la obra de Dios. Es ¿no? lo único por el cual existimos. Exactamente. O sea, ¿para qué somos iglesia? Para ganar almas, para salvación y vida eterna, punto. Exacto. Lo demás es periférico. Lo único que no puede quitarle una iglesia. Usted quítele todos los ministerios que sea, pero no le puede quitar el verdadero ministerio de la reconciliación, de llevar a la gente a Dios. Es el único que no puede quitar. Desaparezca el departamento que quiera, pero no puede desaparecer reconciliar a la gente con Dios. Así es. Somos iglesia. Exacto. Alejandro, llamadas. Sí, dice por acá, buenos días, pastor, invitado y personal de transmisión. Quizá Pedro y los otros apóstoles no salieron a predicar fuera de Jerusalén porque no tenían aún la revelación de Cristo, de que Cristo derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Dios les bendiga grandemente. Sí, de hecho, ellos no tenían entendimiento, no deberían haberlo tenido, pero no lo tenían respecto a lo que Pablo menciona en el capítulo 3 de la carta a los Efesios como el misterio de Dios, que judíos y gentiles son miembros del mismo cuerpo. Ese era el punto, el misterio de Dios no lo entendían. ¿Qué más, Alejandro? Dice también, saludos cordiales desde Jalapa, Veracruz. Dice, México es hoy lamentablemente una zona de guerra. Las cifras de homicidios y de desapariciones forzadas son horrorosas. Sí, es terrible. O sea, no es ligero, ¿eh? Lo que pasa es que en un país de 120 millones de habitantes pareciera, o de 129, pareciera así como que se distribuye, o sea, no se ve. Como lo que hablamos de los satélites en el planeta está tan grande que no se nota, pues un montón. Y hablar de los muertos que hay, de periodistas y todo eso, es horrible. Horrible, es una zona de guerra. ¿Qué más, Alejandro? Dice, hola pastor y hermano Lizondo, eso de los ductos de aire es muy cierto y se puede hacer con una aspiradora quitando la rejilla. Es muchísimo polvo el que se acumula. Sí. Y véanlo, no están, o sea, con la aspiradora la pone, quita la rejilla, mete la aspiradora, le da por todos los ductos que tenga y con eso va a aspirar muchísimo, va a ser bastante. Sí. ¿Qué más, Alejandro? Dice, hola, bendecido día, un gusto como siempre mirarlos y escucharlos, gracias a todo su equipo que siempre están en todo. Saludos. Híjole, pero un gusto ver esto. Mira, abre la cámara para que esté peor. Pues, imagínate, pues, no puede ser, o sea. No, y ahora pone Alejandro. No me digas que eso es un gusto. Aunque hagas esas caras, Alejandro. O sea, plano, o sea, ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá, buenos días a todos. En las tablas de los 10 mandamientos, ¿por qué traía 2? ¿Por qué traía 2 tablas? Porque se trataba, eso es una enseñanza maravillosa, mira, se trataba de una tabla, estaba diseñada a Dios. Tenía 4 mandamientos. La otra tabla estaba diseñada a la relación de los seres humanos. Tenía 6 mandamientos. 4 es producto del 3 y el 1, es decir, 3 es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y 1 es el hombre. En la relación con Dios, 4 mandamientos. Y 6 porque es el número del hombre, el 6º día hizo Dios al hombre. Al mismo tiempo te encuentras que una tabla representa la relación con Dios, es lo que es vertical. Y la otra tabla es la relación entre los seres humanos, es la horizontal. En otras palabras, es el madero, es la cruz de Cristo. O es lo que el Señor mismo dijo, que los 2 más grandes mandamientos es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es llevar la cruz, eso es guardar los mandamientos. ¿Qué más, Alejandro? Dice, ¿Pablo sintió celos por Pedro? Saludos y bendiciones. No, yo creo que era al revés. Yo creo que los apóstoles sintieron celo de Pablo. No fue al revés. Yo creo que Pablo ni le importaba qué hacían o no hacían ellos. O sea, él se dedicó a lo propio. Pablo logró más que los 12 apóstoles juntos, sin las herramientas que tenían los 12 apóstoles. Era fuera de serie. Pues su actuación realmente la que hizo Pablo con los discípulos fue reprenderlos más bien, decirles, órale, pongan, actívense y hagan lo que está diciendo el Señor. Fue un activador, los reprendió porque les dijo hipócritas. A Pedro, al gran apóstol Pedro, los reprendió y les dijo de todo. O sea, sí, Pablo fue un activador. O sea, no se le quitó los pitbull, los fariseos. Pues estuvo bien. Lo necesitaban. ¿Qué más, Alejandro? Dice, deberían implementar el sistema de mercadeo en red. Dice, 4 que inviten a 4 y esos 4 otros 4 se multiplican de manera exponencial. Es una buena estrategia. Pues es que en realidad las redes de mercadeo le copiaron al evangelio, hombre. O sea, en realidad el evangelio fue el primero que es cada uno trayendo a uno. Así es como funciona el evangelio.
a Andrés, le habló a Pedro y así, cada uno hablándole a uno. Así funciona la Escritura. ¿Qué más? También dice por acá, ¿por qué los judíos planearon matar a Saulo? Pues imagínate, les estaba, era un testimonio que les estaba arrasando. El perseguidor se convirtió. No, pues no. Pues sí. ¿Cómo le haces ahora para controlarlos? Era un peligro, o sea, realmente estaba ganando almas. Muy bien, tenemos que terminar, el tiempo ya nos alcanzó, pero si Dios lo concede, mañana continuaremos con esta serie de programas y lo disfrutaremos y pasaremos un buen tiempo. Mañana tenemos servicio, hoy es martes, ¿no? Mañana tenemos servicio aquí en Palabra Viva Cosmos. Tenemos servicio de Santa Cena, por cierto, para que no te lo pierdas. Y en Ciudad Juárez hoy tienen servicio, la pastora Tinoco va a estar por allá celebrando Santa Cena y van a tener un servicio maravilloso para que no te lo pierdas. Hoy a las 7 de la tarde en Palabra Viva Juárez y mañana aquí a las 7 de la tarde en Palabra Viva Cosmos. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús.